Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierto día se me acercó un amigo que me ayudaba en la parte pastoral en la parroquia, y me comenzó a expresar su sentimiento de desagrado, porque decía: Padre, yo no entiendo por qué dentro de la misma comunidad, hablaba de la iglesia donde estábamos en la parroquia, dice, hay tanto división o tanta crítica entre uno y el otro, en lugar de ver las cosas positivas que los otros están haciendo. Dice, veo que hay divisiones entre los diferentes grupos, el grupo de oración, con el grupo de matrimonios, con el grupo del rosario, con las catequistas, que se están peleando que por el salón, que por cosas superficiales, porque el otro está haciendo una iniciativa para ayudar a los demás. Y dice, y me siento triste porque usted sabe que yo no era una persona creyente completamente. El Señor me cambió y pues yo vengo realmente con esas ganas de cambiar la vida, de cambiar las cosas, pero me desanimo. Yo pienso que quizás aquí no es mi camino, quizás aquí no es mi lugar que tengo que seguir. Yo lo escuché con atención y pues claro que me causó un poquito de tristeza o mucha tristeza en mi corazón, pero le dije, ¿sabes qué? Qué bueno que experimentas estas cosas, porque es el momento para crecer en tu fe. Es un momento para profundizar en tu fe. Él se quedó un poquito confundido en ese momento porque decía, ¿cómo que para profundizar? Si yo ya cambié, yo estaba tan ocupado en el mundo, tratando de ganarme dinero, prestigio, y ahora que ya encontré a Jesús en mi camino, que me dejo guiar por Él, me encuentro con esta realidad que en el lugar donde me deben de ayudar a crecer, a amar a Dios, el proyecto de Dios, pues veo estas divisiones. Le dije, no, precisamente esta es una realidad que existe en el mundo y quiero que la conozcas, no para juzgar, no para criticar, no para ver lo negativo de los demás, no, porque primer punto que quiero compartir con ustedes es la soberbia espiritual.
O hay muchos que dicen, tengo envidia de la buena. La envidia es envidia. La envidia es mala. No hay envidia de la buena. Cuando alguien ve que un grupo va caminando bien, que está haciendo las actividades bien, o cuando alguien cambió y dice, qué bonito, le tengo una envidia que yo quisiera hacer igual. Yo creo que primero es un término mal usado de decir tengo envidia de la persona por lo que hace, porque la envidia pues es negativo, es un sentimiento no bueno, porque estoy deseando lo del otro. No, es el decir que bueno, alegrarme que las otras personas están haciendo las cosas correctas, voy a aprender con humildad y con sencillez. Pero ¿qué ocurre en la iglesia? En grupos apostólicos espirituales, que cuando uno le deja lugar a la soberbia espiritual, porque es el espíritu que lo deja que este mal entre en su corazón, no va a permitir ver lo bueno. Siempre van a ser personas que van a mirar lo malo de los demás. Y esto puede suceder en nuestro caminar diario, en la vida espiritual. ¿Cómo? ¿En qué sentido? El ir a la iglesia nos pone, por ejemplo, normas, leyes para acercarnos a Dios, para profundizar en nuestra fe. Pero cuando el ser humano se queda nada más en la parte superficial, nada más en las leyes, nada más en las normas, y no profundizas, pues hay esa tentación grande de estar mirando cuándo se va a equivocar el otro. No vas a ser capaz de ver las cosas buenas que el otro hace. No te vas a alegrar con las cosas buenas que están pasando a tu alrededor. Y esto pasa también en el ámbito político, cuando hay un líder social que viene a trabajar con un espíritu de servicio amoroso. Cuando la persona no tiene ese espíritu, siempre en lugar de alegrarse, le va a dar rabia, y siempre va a buscar lo malo. Aunque sean cosas buenas que están sucediendo, no vas a ser capaz de ver por esa soberbia, porque yo ya no le permito al otro ver las cosas buenas. Y esto es lo que le pasa precisamente aquí a los fariseos, que son gente que está cerca de la iglesia. Son gente que sigue las normas, los mandamientos, pero lo siguen tanto que se les olvida el espíritu por cual fueron creadas esas normas, esas reglas, el por qué ir a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia nos pone ir los domingos a celebrar la Eucaristía, que es un momento de comunidad, es un momento de estar en familia. Pero cuando se vuelve nada más como la norma, la regla, que tienes que hacerlo, no porque es un encuentro personal con Dios para crecer en tu misión, en tu vocación, pues se vuelve nada más la norma arriba sobre la razón por lo cual se está haciendo ese encuentro con el Señor en la Eucaristía, por ejemplo. Aquí comienzan a criticar a Jesús, a criticar porque Él toma unas semillas, o los discípulos de Jesús agarran unas semillas en el campo en día sábado. La ley dice no debes de hacer absolutamente nada porque el sábado está dedicado solamente para Dios. Pero aquí Jesús los cuestiona, y los cuestiona con un personaje muy importante para el pueblo de Israel, que es el rey David, que dice, a ver, déjale recuerdo a alguien muy importante para todos nosotros, David. ¿Qué hizo David? Fue el día sábado, tomó los panes sagrados que solamente los sacerdotes pueden tomar y los comió con sus soldados y se los dio a sus compañeros. Pues, ¿qué pasa? Allí no dicen nada, no critican, no juzgan. O sea, son permisibles para ciertas gentes, para ciertas personas. Y Jesús nos quiere hacer entender qué es lo más importante. Dice, aquí quiero que te des cuenta que hay alguien más grande que el sábado, más grande que la ley. Y lo más grande pues es Dios mismo.
Dios mismo al que le tenemos que dar gloria, al que tenemos que alabarlo. Y también Jesús nos pone al ser humano por encima de toda regla, de toda norma. Y esto es lo que nos recuerda precisamente a nuestros grupos espirituales o nuestros grupos de oración, que tiene que existir siempre un valor más grande en todo lo que hacemos, en lo que realizamos, el servicio a nuestros hermanos, la ayuda a los demás, que te ayude a ser mejor persona, mejor ser humano, no nomás hacer las cosas porque tenemos que hacerlas porque le da un sentido espiritual mayor que te ayuda a ser una persona que va a experimentar la paz, el amor, la armonía. Cuando yo le dije a esta personita, le dije, qué bueno que miras esta actitud que hay en la iglesia, que no debería de existir o no debería de estar presente. Es allí donde tenemos que purificar, es donde tú tienes que trabajar día a día en hacer las cosas no por complacer a los demás. Yo hago mi trabajo no para complacer a mis superiores o complacer a las personas que están a mi lado. No, a quien tengo que complacer es a Dios. Y lo hago porque lo que Dios me invita a hacer es aquello que me va a ayudar a ser mejor ser humano, mejor persona. Pues hoy Jesús nos recuerda algo muy importante en nuestra espiritualidad. Sí, ora a diario, no porque la regla lo dice, las normas están escritas, sino cuando tú descubres el sentido de esa norma, es para ayudarte a ser mejor ser humano, mejor persona. Pero si no te está ayudando a ser esa persona libre, esa persona íntegra, esa persona que construye, entonces debemos de cuestionarnos y de decir, ¿estoy realmente haciendo las cosas con el espíritu que el Señor me invita a hacerlo o no? Yo creo que la tarea del día de hoy es recordarnos que la religión se nos ha dado para acercarnos a Dios, para estar cerca de Él y descubrir siempre su voluntad y hacer lo que a Dios le agrada. No nada más hacer las normas por hacerlas. Que hoy en este día sepamos profundizar nuestra fe, que es para crecer, no para juzgar a los demás o sentirnos mejor que los demás. Así sea. Amén.